respecto a los efectos adversos principales de estos fármacos, vamos a tener que va a colorar dientes y va a inhibir el crecimiento óseo. ¿Por qué? Habíamos dicho, estas tetraciclinas se van a unir muy bien a los minerales, al calcio, al magnesio, al zinc, al hierro. Por eso que, en primer lugar, es preferente al momento de tomar estos medicamentos, no combinarlos con alimentos y mucho menos alimentos que puedan contener altas concentraciones de esto, porque primero va a disminuir su absorción y luego cuando esta tetraciclina ya se encuentra dentro del torrente sanguíneo, se va a unir muy bien a estos minerales y obviamente donde están más concentrados estos minerales es en los huesos y obviamente en el hueso. Por eso que se va a adherir prácticamente a pegar estos minerales y los va a colorar, los va a teñir. Luego va a causar fotosensibilidad, obviamente una fotosensibilidad inducida por medicamentos o por tetraciclina. Va a ser nefrotóxico en la mayoría de sus especies del fármaco, no tanto o casi nada en la doxiciclina, y va a causar vértigo. Es sobre todo bueno, únicamente la minoxiclina podría causar el vértigo. Va a ser hepatotóxico en altas concentraciones y va a poder causar diabetes insípida. Por eso que, como habíamos explicado en el cuadro de acá, esta demociclina se usa obviamente para suplir nada más la función del ADH que no se está secretando bien o no se está secretando correctamente. Pero si se da esta demeclociclina en una persona que en condiciones normales, en su ADH sí está funcionando bien y le añades una demeclociclina que va a cumplir casi también la misma función del ADH, que vas a tener que esta persona va a excretar demasiada agua, demasiada agua. Y este efecto adverso se llama diabetes insípida. Otro efecto adverso, flebitis. Y bueno, esto no tiene tanta explicación, puesto que solamente es por la irritación que va a causar el medicamento a su paso por el torrente sanguíneo, sobre todo si es que sea por vía endovenosa. También el pseudotumor cerebri o pseudotumor cerebro, que es un- es un efecto de la hipertensión endocraniana. Este efecto de pseudotumor cerebri y es obviamente también por la aminociclina y el vértigo, que también sea por aminociclina, primero el vértigo, ¿qué va a pasar? La aminociclina, como había dicho, sí va a pasar muy bien lo que es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica lo va a pasar correctamente. Y esto que va a hacer, uno, que se acumule en el líquido cefalorraquídeo, va a tener altas concentraciones de estas tetraciclinas en el líquido cefalorraquídeo. Esto va a alterar su composición química y va a poder aumentar su viscosidad. Primero, para el pseudotumor cerebri, eso se va a dar mucho más en lactantes este efecto. Con respecto al pseudotumor cerebri, ¿qué va a pasar? Altera su composición química y va a disminuir sobre todo, o va a alterar en cierta medida su reabsorción de este líquido cefalorraquídeo. Reabsorción. Lo mismo va a pasar en el vértigo. En este vértigo, como había dicho, estas tetraciclinas iban a pasar la barrera hematoencefálica y va a llegar hacia la parte vestíbulo coclear. La parte vestíbulo coclear en la que podría afectar al vestíbulo o a la cóclea, pero en este caso va a afectar a la cóclea en la que se va a acumular con la endolinfa que tiene estos canalículos y esto afectando el equilibrio, solamente porque aumenta su concentración en esta endolinfa
y va a causar como que se concentre más o menos en la base o abajo, y esto obviamente va a afectar el equilibrio de la persona. Pero solamente se va a dar ese efecto, o se podría esperar ese efecto, de la aminociclina, que es el único que va a pasar por la barrera hematoencefálica. Con respecto a las contraindicaciones, viendo los efectos adversos que tiene, vamos a poder deducir o deducir más o menos, deducir o intuir cuáles serían las contraindicaciones para dar tetraciclinas, como en recién nacidos, en embarazadas, en niños menores de 8 años. ¿Esto por qué motivo? Porque estas tetraciclinas van a tener una buena afinidad hacia el hueso o hacia los minerales. Y obviamente si es que se unen al hueso, bueno, hacia los minerales que van a formar los huesos, va a afectar primero la formación ósea del producto del feto en las mujeres embarazadas y el correcto desarrollo de los huesos en los recién nacidos y niños menores de 8 años. También contraindicaciones en personas con hepatopatías y en personas con nefropatías o, bueno, como lo conocemos o como se conoce ya en medicina interna, insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Cabe resaltar que la doxiciclina sí se puede administrar en personas con insuficiencia renal. Bueno, acá recordando cuáles son los minerales que tienen alta afinidad por estas tetraciclinas: calcio, magnesio, zinc y hierro. Y algunas interacciones farmacológicas que va a tener estas tetraciclinas: fármacos que van a disminuir la acción de las tetraciclinas: la carbamazepina, fenitoína, barbitúricos y el alcohol. En resumen, ¿cuáles van a disminuir su acción? Los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes, estos de por qué medio o cuál va a ser el motivo por el cual disminuyen la acción de estas tetraciclinas. Estos anticonvulsivantes se metabolizan también con el mismo citocromo P450. Entonces va a aumentar la actividad de estos para que los metabolice estos de acá. Pero al aumentar su actividad de estos, también va a afectar a las tetraciclinas, disminuyendo su tiempo de acción. De igual manera en el alcohol. Van a aumentar su tiempo de acción la warfarina, el midazolam, las estatinas, ciclosporinas, fentanilo, ergotamina y amiodarona. Y esto también que podrían preguntarles, ¿cuál es la interacción de las tetraciclinas con los anticonceptivos orales? Pues las tetraciclinas van a afectar la acción de los anticonceptivos orales. O sea que van a ser mucho menos efectivos estos anticonceptivos orales. Y por otro lado, por otra parte, van a aumentar la acción de los anticoagulantes orales. Entonces, ¿qué tendríamos que deducir de acá o tener en cuenta? Que si en algún momento se tiene que recetar tetraciclinas, estas van a ser las principales preguntas. Bueno, primero esto, reconocer el grupo, que, bueno, que a la persona a la que se le va a dar el medicamento no pertenezca a este grupo, no sea menor de, obviamente que no sea recién nacido. Preguntarle, obviamente si es una mujer, preguntarle si está embarazada, si está gestando, revisar en la historia clínica del paciente o hacerle una buena anamnesis al paciente si es que sufre o se encuentra en tratamiento por alguna hepatopatía o una insuficiencia hepática, o si es que se encuentra en tratamiento o sufre una insuficiencia renal. Luego, obviamente preguntarle a las mujeres si es que está utilizando anticonceptivos orales su, para su cuidado, y explicarle que podría tener interacción o podría causar un efecto negativo las tetraciclinas en el uso de los anticonceptivos orales. De igual manera, en pacientes, sea varón o mujer, que estén utilizando anticoagulantes orales,
reconocer si es que la paciente usa estos anticoagulantes, por ejemplo la warfarina, y explicar eso. Bueno, ya estaremos por acabar. Entonces, ahora sí podríamos, y una vez que ya vimos las principales características de estas tetraciclinas, su modo de acción, dónde actúan, los efectos adversos que podrían tener estos, ahora sí podríamos responder las preguntas. Entonces, tenemos acá una mujer de 9 años que presenta lesiones eritematosas, edema y algunas vesículas en cara, escote, dorso de manos y antebrazos. Las lesiones tienen 12 horas de evolución, o sea, tienen una evolución, podríamos llamarle aguda. Podríamos llamarle aguda. Y han aparecido tras una excursión de campo. O sea, en esta excursión de campo que podríamos tener en cuenta, primero la exposición al sol, luego exposición a ciertas plantas o en sí el ambiente en el que se encuentra que podrían originarle estas lesiones. Ante los antecedentes personales, ya se le hizo una historia a la paciente y qué es lo que destaca acá, que la paciente padecía acné vulgar y tenía tratamiento retinoides tópicos y doxiciclina oral. Entonces ya tenemos como que una pequeña pista que nos quiere dar el caso. Entonces, tenemos entre las opciones erupción lumínica polimorfa, reacción fototóxica, urticaria solar, eritrodermia por fármacos o fotodermatosis por hipersensibilidad. En primer lugar, ¿qué debemos ver? Primero, que tenemos opciones de que fue por exposición al sol o fue por este, algo del ambiente o por las plantas. Tenemos que tiene las lesiones solo en estas zonas: cara, escote, dorso de manos y antebrazos. O en pocas palabras nos resume que las lesiones son en regiones expuestas al sol. Entonces, erupción lumínica polimorfa, esto puede dar en zonas del cuerpo donde no necesariamente está expuesto al sol. Entonces, acá nos podría decir, para acercarnos a este diagnóstico, podría decirnos que está, por ejemplo, en la espalda, en el torso, en las piernas. Entonces, esta opción se podría eliminar. Urticaria solar o reacción fototóxica. Estas serían las más acercadas, pero con respecto al urticaria solar, esto aparece y desaparece de acuerdo a la exposición al sol. O sea, desaparece mucho más rápido. No va a durar tanto, no va a durar 12 horas a comparación de la reacción fototóxica. Y esta reacción fototóxica sería la respuesta, puesto que es un efecto adverso muy típico y muy frecuente del uso de doxiciclina oral. Bueno, aparte, ¿qué más? No es indicación de doxiciclina. Habíamos dicho que primero, doxiciclina era tratamiento en primer lugar de elección o de primera línea y en algunas enfermedades era tratamiento de segunda línea o en caso de alergia, tratamiento de primera elección. Entonces, el tratamiento para clamidia sí era, puesto que era uno de los tratamientos, bueno, era el tratamiento más usado en lo que son las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en las clamidias. También es usado en las enfermedades producidas por la familia de Brucela o las brucelosis, también en las riquecias o las rickettsiosis. Entonces, y algo que es característica de las tetraciclinas es que no tienen actividad y no funcionan con la pseudomonas. Y esta sería la respuesta, que no es indicación de tetraciclina pseudomonas. Para la pseudomonas obviamente son otros tipos de fármacos, pueden ser las cefalosporinas o los macrólidos. Ahora, acá, un paciente que ha estado tomando doxiciclina y presenta síntomas de dolor muscular y articular. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos podría estar relacionado con el uso de doxiciclina? Síndrome Steven-Johnson no es muy frecuente en doxiciclina, hepatotoxicidad no tanto, solamente
en concentraciones muy altas, fotosensibilidad y alteraciones musculoesqueléticas, esto sí, puesto que hemos dicho que el primer efecto o el más frecuente es la fotosensibilidad, y luego que la tetraciclina tiene mucha afición o se une mucho a los minerales. Y estos minerales donde se encuentran en mayor medida en el sistema óseo. Para una mujer de 25 años consulta por lesiones inflamatorias en el rostro compatibles con acné moderado, se decide iniciar tratamiento con doxiciclina. Entonces tenemos una mujer de 5 años que padece acné y de tratamiento se le decide dar doxiciclina. Ya. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones sería la más importante para el paciente al iniciar la doxiciclina? Tomar el medicamento junto con alimentos ricos en calcio para mejorar la absorción, utilizar protector solar debido a un riesgo incrementado de fotosensibilidad, incrementar la ingesta de líquidos para prevenir la nefrotoxicidad o tomar el medicamento antes de acostarse para evitar problemas gástricos. Bueno, dado las características que se habían dado o dictado anteriormente, la doxiciclina primero toma en ayunas, entonces no podría estar ni en la primera ni en la última alternativa. Después, incrementar la ingesta de líquidos para prevenir toxicidad, pero la alternativa más acercada es esta. El efecto adverso principal es la fotosensibilidad y se podría o se debería utilizar protector solar debido a que el uso de tetraciclinas aumenta el riesgo de fotosensibilidad. Pues eso sería todo acá a manera de resumen en un manual que usan para antibióticos. Estaría acá. Tetraciclina es un pequeño resumen de esta actividad y usos clínicos. Es una droga, un fármaco bacteriostático que tiene amplio espectro es un antibiótico de amplio espectro con buena actividad sobre todo para los gram positivos. Gram positivos. Y entre estos, aparte, ¿a qué bacterias va a atacar? A las clamidias, Mycoplasma, Helicobacter pylori, Rickettsia, Borrelia, Brucella, Vibrio cholerae y Treponema. O el Treponema pallium o la espiroqueta que es causante de la sífilis. Y bueno, hablando más específico de estos fármacos, bueno, se hablaría de la doxiciclina y la minoxicilina o la tigiciclina, que había dicho que se puede considerar el fármaco de la tetraciclina de tercera generación o un subgrupo derivado de la minoxicilina. Entonces, la doxiciclina tiene mucho más actividad que la tetraciclina. La minoxicilina va a ser la única que va a traspasar que va a pasar hacia el líquido cefalorraquídeo porque sí pasa la barrera hematoencefálica. Y la tigecyclina que va a ser utilizada sobre todo en Staphylococcus aureus meticilino resistente. Con respecto a la farmacocinética o al ATME, que habíamos dicho acá, su absorción sobre todo se da mejor en ayunas, su distribución muy buena por todos los tejidos, buena distribución en lo que es el sistema inmune hacia los polimorfonucleares y es muy baja hacia el líquido cefalorraquídeo. Solamente la minoxiclina pasa bien. Con respecto al metabolismo, va a ser hepático. Para el grupo principal, que es la doxiciclina. Y todos los grupos son quelantes, porque quelantes se van a unir hacia los minerales. Y estos minerales, ya sea al momento de la administración, podrían interferir en su correcta absorción. Luego, los efectos adversos o los asociados del fármaco van a teñir los dientes y van a encontrarse en mucha concentración en sitios con alta concentración de minerales, por ejemplo, en los huesos o en los dientes. El principal acá, la fototoxicidad, la doxiciclina o la demoxiclina.
Tienes también efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, o podrían causar una superinfección por candidiasis o colitis. O claro, podrían dar una colitis, pero de tipo pseudomembranosa. Y bueno, con respecto a su mecanismo de resistencia, ¿cuál va a ser el principal en las tetraciclinas? Va a ser por inactivación enzimática, podemos ver acá, y sobre todo por las bombas de efusión o expresión de bombas de salida transmembrana. Esto sería una bomba de efusión. El fármaco entra, bueno, por alguna vía entra hacia la bacteria, pero esta bacteria está preparada y produce una bomba, un transportador que va a sacar el fármaco de su interior, así impidiendo su acción. O también modificaciones o mutaciones ribosómicas. Hemos dicho que las tetraciclinas van a actuar en la unidad 30S. Y bueno, la bacteria para fines de su supervivencia va a causar mutaciones en este ribosoma. Bueno, algo más acá que sería, bueno, ya se explicó en el cuento acá, de forma más entendible creo. Los tiempos, la biodisponibilidad, el tiempo de vida máxima, el aclaramiento o aclaramiento renal, tiempo de vida media, la fracción de fármaco que se elimina por la orina, que se elimina por el metabolismo, y el porcentaje de tetraciclinas unidas a proteínas. Bueno, nos interesaría esto de acá sobre todo.